Perdón, la pregunta es relacionada a los cambios estructurales, tipo de la forma de la curva de Phillips, para así decir, para que quede, creo, más claro también a todo el resto del mundo. Estamos hablando del por qué la inflación no reacciona tanto a la tasa de desempleo, no reacciona tanto como antes, justo para confirmar la pregunta. Sí, Perfecto, ok. eso mismo. Súper. Ok, entonces, ¿están de acuerdo? O sea, la curva de Phillips en su versión más general, ok, nosotros la hemos básicamente escrita así. ¿De dónde vendría? Básicamente viene de del poner juntos, ¿verdad? La curva de fijaciones de salario y fijación de precio, porque esta es la versión, son los salarios nominales, y 1 más M es el margen o markup de las empresas. Después, si yo quiero expresar la relación 1 en términos de tasas de variaciones de los precios y no del nivel, bajo una cierta hipótesis que hemos hecho, que es darle una cierta forma funcional a la curva a la función f que le estoy escribiendo aquí, ¿verdad? Bajo esta forma funcional, entonces básicamente yo tengo perdón, vuelvo por esto, es lo que yo obtengo, ¿verdad? Lo que hemos visto en clase. Ahora, si yo esto lo voy a representar, ¿ok? En el espacio, perdón, tasa de desempleo y tasa de inflación, simplemente UTI, PT, ¿ok? Esta relación, yo veo que es una relación donde básicamente tengo una pendiente constante, ¿verdad? La pendiente aquí se llama la pendiente menos alfa, y básicamente aquí tendría una intercepta. Entonces, esta intercepta me viene del hecho que sea, de alguna forma tengo que decir algo sobre las expectativas, ¿verdad? Y entonces después tengo una cierta pendiente constante, en este caso que se llama alfa, negativo. Lo que está pasando, parece estar pasando en los últimos años, que la han visto en el texto o en el, perdón, no, ¿qué quería mostrar yo? Las láminas. En las láminas tenían este gráfico sacado del Economist, por ejemplo, donde le estaría diciendo que esta curva se va moviendo. Si la primera curva de Phillips, la versión estimada, que hacía una regresión y tenía la curva, ¿cómo se llama? Como azul oscura, y después azul clara, y después amarilla, ¿ok? Esto me está diciendo que parece que algo está cambiando, y no es simplemente el Economist, hay diferentes y varios estudios. Uno de estos, o sea, este otro gráfico que le estoy mostrando, miren que le estoy mostrando aquí, es un poquito diferente porque aquí abajo tienen Unemployment Gap, entonces tenemos que ver qué significa Unemployment Gap, y aquí tienen cambio de año en año de la inflación. Entonces le quiero decir que la representación de la curva de Phillips puede ser un poquito diferente, pero el concepto es el mismo. Esta curva parece que esta relación, una relación empírica, parece que está haciendo así, y que hizo, por ejemplo, así, y después más aún. O sea, lo que está pasando, por lo que yo leo, por lo que yo interpreto aquí gráficamente, es que de un cierto punto de vista me está cambiando la pendiente. O sea, de un cierto punto de vista. De un lado me está cambiando la pendiente, y del otro lado también me está cambiando algo aquí en la intercepta, ¿ok? Entonces, lo que está pasando en la curva de Phillips es al mismo tiempo complejo, en el sentido que de un lado podríamos decir que están implicadas las expectativas, ¿ok? Y del otro lado también hay este alfa que parece que esté cambiando. Entonces, una explicación en palabras, o sea, si yo quiero decirle qué está pasando a la curva de Phillips, es lo que nos decía compañero, que la tasa de inflación es menos reactiva a la tasa de desempleo. Entonces, uno se podría preguntar, ¿por qué al bajar del desempleo antes la tasa de inflación
teníamos más tensión sobre la tasa de inflación, mientras que ahora básicamente por cuanto el desempleo sea bajo, esta inflación no reacciona mucho. Entonces, desde las varias interpretaciones, una tiene que ver con qué tipo, o sea, con el hecho que la tasa de desempleo sea una verdadera medida de cuánto tenso es el mercado laboral, ¿ok? Porque todo pasa de aquí, por eso le reescribir estas expresiones. ¿Se acuerdan? El concepto económico aquí era, si sube el desempleo, perdón, escribímoslo como lo estaba diciendo a palabras, si baja el desempleo, la curva de fijaciones de salario me dice que en teoría los salarios nominales deberían subir, ¿ok? ¿Por qué? Porque más fácil, porque hay menos competencia entre trabajadores, o dicho de otra manera, es más fácil para es más difícil para la empresa contratar gente, entonces tienen que ofrecer un salario más alto, un salario nominal más alto. Y después esto, puesto que la empresa carga en un margen sobre los precios, me hace que los precios suban. ¿Ok? Entonces el problema del link, un problema del hecho que la curva sea más plana, es que quizá el link aquí no está funcionando tanto como pensábamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque el desempleo baje, en realidad no es tan difícil para las empresas encontrar gente, o se entiende el problema del link que viene de aquí, entre por qué al bajar del desempleo no suban los salarios. Y la interpretación a través de cómo funciona el empleo público, o sea, perdón, no estoy bien segura si la pregunta era a través del empleo público o a través de la inversión pública. Empleo público, que son competitivos, entonces como que decía que si invertíamos más como en empleos públicos podían ser más competitivos y ahí sí generar un aumento, pero mi duda es si eso genera un real efecto, puede ser en ese mercado, pero no sé si, por ejemplo, acá en Chile, esa Sí, reacción sería tan significativa. ok, ahora entiendo, perfecto, entiendo. Entonces, la idea económica aquí es, si yo hago que el empleo público sea más competitivo, por ejemplo, si es verdad que que en el sector público yo ofrezco salarios más altos, ¿y por qué debería ofrecer salarios más altos? Porque, por ejemplo, qué sé yo, el Servicio de Impuesto Interno hace toda una reforma, por lo cual son tan eficaz con el nuevo sistema organizacional que tienen, se pone mucho más eficiente, llegan a cobrar más impuestos, queremos dar un incentivo a los trabajadores del Servicio de Impuesto Interno para que cobren bien los impuestos y lo pagamos más. Esto, de un lado, si el empleo público en un país es un porcentaje importante, entonces claramente hay países donde el empleo público es más importante que otros, si suben todos los salarios en el sector público, esto pone una presión a los salarios del sector privado, porque en este momento una persona, un trabajador con competencia, etcétera, podría decir, ma yo en este momento me voy a trabajar en el público, me pagan mucho mejor, tengo más garantía, etcétera, etcétera. Entonces, esto podría poner una presión indirecta a los salarios del sector privado. Esto es correcto. Claro que depende de país a país, en el sentido que cuando el tamaño del empleo público es más importante, entonces si yo te tuviera que comparar un país tipo Francia con Chile, diría que este efecto debería ser más alto en Francia, donde el porcentaje de empleo público del sector público sobre el total es mayor que lo que pasa en Chile. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces sí, puede haber este efecto. No te lo sabría cantificar aquí con la diferencia, por ejemplo, entre este país, o sea, Chile y otro país. Esto ahora, así en la cabeza, no tengo unos números que te podría decir si sería más de X punto, de tanto, como diré, en términos cuantitativos no tengo una estimación, pero sí existe esta interacción entre empleo público y sector público y privado en términos de empleo, porque lo que tú haces en un sector tiene un efecto indirecto en el otro. Sí, o sea, el típico problema de países emergentes, o sea, no Chile, pero decimos países más pobres, el típico problema es que hay un sector de empleo público que son los más
que pagan salarios más altos, pero un porcentaje muy bajo, por supuesto, de la población puede entrar en este sector público si estamos hablando de países, qué sé yo, no sé, tomemos un típico país africano. El gran resto de la población está entre privado y, peor aún, informal, ¿ok? 60, 70, 80% del sector informal. ¿Se entiende un poco? Entonces, si estoy hablando de un país donde el 80% son informales y después el 5% del empleo es sector público, bueno, lo que pasa por allá tiene un impacto limitado. Si estoy hablando de un país donde el empleo público es el 40% del total, es otro impacto. ¿Se entiende? Sí, profe, quedó súper claro. Súper, perfecto, ok. Tengo siempre susto que me demoro tanto tiempo a contestar que ustedes se aburren o se van. Perdón. Ok. Miren, para ver una cosa práctica al tiro de esta curva de Phillips que cambia, ojalá, Vicente, o sea que si me demoro en tiempo y ya te explico mal, o sea, estoy mal, o sea que me deberían eliminar, como dice Trump. You are fired. Vemos el tiro, si quieren, pues porque es relacionado con esto de la curva de Phillips, si se mueve, cómo se mueve, si se pone más plana, etc. Una manera de interpretar esto, a ver cómo nos viene de este que les decía ejercicio o ejemplo que tenemos aquí. Ok, a ver. Ya. Repito, lo tienen las láminas. Les dice, miren, supongamos una economía donde tenemos una curva de Phillips que es la siguiente. Pi igual pi esperado más K, una constante, un K que no sé cuánto vale, algo, menos 1.5 por UT. Y después dice, bueno, K una constante y al principio, la primera hipótesis es que las expectativas se forman de esta manera, simplemente mirando al pasado. ¿Ok? Esto es lo que pasa, la primera cosa que está pasando. ¿Ok? Después nos dice, considere que inicialmente la inflación está al 17%. Y me dice, perdón, y la tasa de desempleo al principio es igual a natural. Bueno, en el periodo T, el Banco Central decide llegar, o sea, estamos en T, entonces el Banco Central decide que ahora quiere bajar del 17 al 2% la tasa de inflación, ¿ok? Pero tengo un constraint. En cada momento, la tasa de desempleo tiene que estar solo de un punto de porcentaje, ahora lo voy a escribir mejor en el ejercicio, un punto de porcentaje por sobre de la tasa natural. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo me demoro yo, Banco Central, para llegar del 17, para bajar del 17% al 2% de inflación, considerando este, ¿cómo se dice? Vínculo. ¿Ok? Entonces, escribo la cosa desde la palabra, la traducimos. Entonces, lo que me está diciendo el ejercicio es la siguiente cosa. Punto primero, tengo una curva de Phillips que es la clásica que ya conocemos. Dentro de este K, básicamente lo que hemos visto en términos de nuestra interpretación era lo que llamábamos M más Z, ¿ok? Pero aquí lo llamamos K y punto, no es importante. Y después le hemos dado un valor a esto pendiente de la curva de Phillips, que en este caso entonces vale menos 1.5. ¿Okay? Esta es la curva de Phillips en su versión general. Punto primero, me dice, en la hipótesis número 1 es como yo formo la expectativa, que simplemente con respecto a la inflación del periodo anterior. ¿Ok? Y después lo que me dice el dato del problema, decimos el vínculo, me dice que en cada momento, en cada periodo T, el Banco Central no puede aceptar, o sea, lo que no puede pasar es que haya una tasa de desempleo demasiado alta, o sea, más alta de la natural. Lo que nos dice es que en cada momento esto tiene que ser igual a un punto de porcentaje. O sea, yo no sé cuánto vale UN, pero imagínense, si esto vale 5%, significa que en cada momento la tasa de desempleo no puede ser
tiene que ser max, tiene que ser el 6%, ¿ok? De manera que esto, la diferencia es, dicho de manera correcta, 0.01, o sea, un punto de porcentaje. ¿Se entiende? ¿Se entiende el constraint, el vínculo al cual estamos sujetos en este ejercicio? Le pongo aquí este ejemplo para entendernos. ¿Sí? ¿Cómo vamos? O sea, ¿se entiende? Sí, profe. Ok. Esto es lo que nos pide, o sea, lo que nos dice al principio. La primera cosa, en realidad, en la parte del ejercicio, pues como está escrita, la primera cosa que tenemos que hacer es esta: expresar la tasa natural de desempleo en función de este K. O sea, me está diciendo, más que escribir la curva de Phillips así, escríbela de la manera que sea explícito, que se vea de manera explícita la tasa natural de desempleo. Entonces, aquí me sirve para que nosotros revisemos el concepto de UN. La tasa natural de desempleo, ¿se acuerdan? El concepto de tasa natural de desempleo, ¿a qué está conectada? Está conectada a lo que hemos definido mediano plazo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la definición que hemos dado nosotros aquí de mediano plazo? ¿Se acuerdan? Nosotros hemos visto de dónde sale esto. Si se acuerdan, cuando hemos visto cómo se fijan precios y salario, hemos dicho, los salarios se fijan mirando los precios esperados, son una función de I, U, Z. Y la empresa fijan los precios con un margen sobre el costo marginal que es el salario. Ok, esto vale en general. Si estoy en el mediano plazo, hemos definido mediano plazo como cuando las expectativas de precio son correctas, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, chicos. Fundamental es que tengan claro que el concepto de mediano plazo es cuando las expectativas de los agentes sobre los precios son correctas. O en términos de niveles o en términos de tasa de inflación. ¿Ok? Pi esperado es igual a pi efectivo. Esto es el concepto de mediano plazo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Con un sí, o a ver, si yo hago participantes y me muestran una manito por arriba, ya yo estaría feliz de ver. Sí, profe, quedó claro. Súper, muy bien, estamos claros. Entonces, si yo estoy hablando de mediano plazo, pi es igual a pi esperado. Si entonces uso, permíteme aquí de borrar la cuestión que está aquí abajo para tenerlo escrito en la misma, para no tener que cambiar lámina al tiro, perdón. Si yo estoy en el mediano plazo, ¿cómo la escribo la curva de Phillips? O sea, perdón, si yo uso las definiciones de mediano plazo, ¿qué deduzco yo en términos de la tasa de desempleo? Perdón, la pregunta está mal puesta. Entonces, esta es la curva de Phillips en versión en general. Si yo ahora le digo, necesito poner ¿cómo se dice? Expresar la tasa de desempleo natural, entonces yo parto de esta curva de Phillips, me digo, ok, la tasa de desempleo natural es la que yo obtengo en el mediano plazo, y el mediano plazo es cuando PE, perdón, es igual a pi efectivo, lo que significa pi igual pi más k menos 1.5 por, en este caso le puedo ya escribir n, porque esta es la definición de mediano plazo, cuando pi igual a pi esperado, por lo cual esto me dice que en el mediano plazo, ¿cuánto vale la tasa o sea, cuál es la definición de tasa natural de desempleo? UN no es nada más que k dividido 1.5. Esto es simplemente cuando le dice expresar la tasa natural de desempleo en función de k, escribir esto nomás. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿puede bajar un poquito? Es que se ve como cortado. ¿Qué tengo La que hacer? pantalla. Ah, la Como pantalla. bajar un poco, es que se ve como cortado lo último que escribió. Ah, perdón. Lo que puedo hacer más bien es intentar de no escribir tan abajo. Entonces,
un segundo solo, lo voy a escribir, voy a borrar y escribir de más, no sé bien lo que, problema creo que cuando yo escribo demasiado abajo aquí en la cosa de la tablet, no sé bien cómo, cómo resolver esto, así que lo voy a hacer brute force, voy a escribir menos abajo en la tablet, que no sé cómo cambiar la visualización. Ok, retomo, entonces, reescribo, ok, entonces, mediano plazo, estamos de acuerdo que era la definición pi igual pi esperado, ok, entonces todo esto lo saco porque era la parte antes del problema. Esto significa que si estoy en el mediano plazo, la curva, esta misma expresión aquí, la voy a poder reescribir. Pi igual pi, entonces se borra, más k menos 1.5 por, estoy en el mediano plazo, por lo cual de aquí defino cuánto vale UN, ¿ok? Esto me implica que UN no es nada más que k dividido por 1.5. ¿Se ve? Sí, profe. Súper, perfecto. Ok, esto es simplemente cuando me dice, la primera pregunta era expresar la tasa natural de desempleo en términos, perdón, en función de K. Bueno, significa simplemente, ¿cómo se dice? Aplicar la definición. El mediano plazo, o sea, las cosas que hay que saber son simplemente dos. Uno, que la tasa natural de desempleo es la que es la que corresponde al mediano plazo, y el mediano plazo se define como situación en la cual los precios son igual a los, o sea, los precios esperados son igual a los precios efectivos, o en términos de tasa de inflación, la tasa de inflación esperada igual a la tasa de inflación efectiva. Punto. Solamente esto, ¿ok? Ok. O sea, dígame si estamos ok. Y ahora puedo, entonces, una vez que sé que UN es igual a K dividido 1.5, puedo escribir básicamente la misma curva de Phillips, que entonces en su versión general es simplemente esta, más K menos 1.5 UT. Si yo sé que UN no es nada más que K dividido 1.5, entonces yo esta curva la puedo escribir como la otra versión que hemos visto junta en clase en video, de esta manera, ¿verdad? Esto, ¿estamos de acuerdo? Me pone en evidencia la diferencia en cada momento entre la tasa de desempleo y lo que es la efectiva en T y lo que es la tasa de desempleo natural. Ah, perdón, aquí alguien que me ayuda con que estoy media analfabeta digital, me dicen, si estoy en PC y aprieto Alt, se oculta. Si estoy en PC, si aprieto Alt, se oculta, o sacar la pantalla completa. Ok, entonces ustedes dicen de hacer algo así. Saco pantalla completa y debería verse más abajo. Ajá. Ok, entonces podría ser una posibilidad. Voy a escribir más abajo. Sí. Lo siento, me perdí con el último paso. Lo que hizo ahora recién. Te escuché súper ¿Cómo fue cortado, que llegó al... Tomás. Perdón. No, ¿Ahora se Tomás. escucha? Ahora sí, sí. ¿Me puedes repetir la pregunta que no la entendí? ¿Cómo fue que llegó al 1.5 por UT menos UN? Ahí me perdí, por Sí, favor. sí, perdón, ok. No, nada, aquí estoy escribiendo, o sea, esta es la versión, entre comillas, original de la que nos dio el ejercicio que hemos visto al principio, ¿ok? Pero tú estás de acuerdo que esto es PT, pi esperado, menos 1.5 UT, menos por menos, y después tengo 1.5 que multiplica K dividido 1.5, ¿ok? Entonces, básicamente es más K, que es lo que tengo escrito aquí. ¿Se ve? Ya. Esto Sí. ¿por qué lo escribimos así? Para que sea explícito UT menos la definición de UN, ¿ok? Entonces aquí se ve que lo que queda de esto segundo término es simplemente el K, que está aquí arriba. Esto, ¿por qué lo escribí así? Porque así se ve explícito que aquí tengo, lo que me interesaba era ver la diferencia
en este paréntesis tengo la diferencia entre UT y UN. Y el ejercicio me dice que el Banco Central, ahora retomamos el ejercicio una vez que tenemos escrita la curva de Phillips así, los datos del ejercicio eran los siguientes. Me decía, el vínculo, lo escribo así, el vínculo del Banco Central, era que en cada T, UT menos UN tiene que ser igual a 0.01, o sea, dicho o sea, lo que decía en palabras yo era un punto de porcentaje. Y esto tiene que valer por cada N, por cada T, por cada T, por cada periodo. Le dice el Banco Central no puede tener por vínculo político, porque si tenemos una tasa de desempleo, entre comillas, demasiado alta, donde el demasiado significa más alta de un punto de porcentaje sobre esto natural, no lo sé, la gente se enoja, tenemos o sea, se enoja, ¿cómo se dice? Tenemos instabilidad social, la cuestión es el pacto social se quiebra y la cuestión, la desinflación no se puede obtener, no funciona. Por lo cual el vínculo político aquí es que en cada momento la tasa de desempleo tiene que ser efectiva, o sea, la tasa de desempleo en T, por cada T, tiene que ser mayor de la tasa de desempleo natural de un punto de porcentaje, no más que esto. Esto es lo que tiene que pasar, ¿ok? Y lo que esto, o sea, es un constraint para nosotros. Y después, en la primera parte del ejercicio, la hipótesis le decía cómo se forman las expectativas. Esta es la último pedazo de información, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen esto y la información son las siguientes, yo al principio parto, decimos que estoy en T-1 con una inflación al 17%, o sea, 0.17. Si yo entonces le digo que en el periodo siguiente, o sea, la pregunta es, en el periodo siguiente, en T, ¿cuánto vale la inflación? Sabiendo que el Banco Central lo que va a tener que hacer, aquí no sabemos cómo el Banco Central logra hacer el percurso de desinflación. Por esto le digo, el ejercicio aquí son muy limitado, porque cómo lo hace, to be continued, es lo que vamos a ver después del control, o sea, la próxima semana. La próxima semana entramos más en el detalle de cómo el Banco Central, qué hace, qué variable mueve, cómo que pasa en términos de la tasa de desempleo, etc. Ahora, la única cosa que sabemos es que UT menos UN vale 0.01, o sea, un punto de porcentaje. Que la expectativa son iguales a la inflación pasada que valía 17%. Entonces mi pregunta relativamente simple es, ¿cuánto vale la inflación en el periodo siguiente? Bueno, esto vale. ¿Me siguen, verdad? Vale. Escribimoslo de nuevo, escribimoslo explícito. Vale. PT-1, que sería 0.17, porque estoy escribiendo pi esperado, sé que igual a PT-1 y PT-1 igual a 0.17, menos 1.5 por 0.01. ¿Cuánto vale la tasa de inflación en el periodo siguiente? Profe, el 0,17 lo da el ejercicio, ¿cierto? Sí. Okay. Esto lo que le contaba es esto, que el dato inicial, el dato es que al principio, o sea, lo considero como T-1, estoy con el 17% y después a partir del periodo T empezamos el camino, entre comillas, de desinflación y nuestro objetivo es llegar al 2. Pero la pregunta es, ¿cuánto me demoro? ¿Cuántos periodos? Si este periodo lo considero, para hacerlo aquí podríamos decir años, ¿ok? Entonces, si un periodo de un año, la pregunta es, ¿cuántos años me demoro para llegar del 17 al objetivo? Entonces, los datos son, le pongo todos los datos aquí, PT-1, el 17%, y me hago un poco de espacio para recordarnos aquí. Entonces, esto es 17%, y le pongo pi estrella para decir el objetivo final es llegar al 2%.
¿Se ve aquí abajo? Ahora sí se corta siempre, ¿se corta o no se corta? ¿Lo ven en la última línea? Sí, ahí se ve. Súper. Entonces, parto del 17%. Pierdo, básicamente lo que estoy obligada, mi vínculo que viene del ejercicio es que aquí la diferencia entre UT menos UN, esto es un punto de porcentaje, o sea, 0.01. Esto no lo puedo cambiar. Por la forma de la curva de Phillips, o sea que aquí tengo la pendiente, este coeficiente vale 1.5. ¿Cuál será mi inflación después de un periodo? 17% menos 1.5 punto de porcentaje, o sea, escrito así. ¿Estamos de acuerdo, chicas y chicos, que esto es 15.5%? Aquí yo no escribo mal. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien, entonces en un año pasé del 17 al 15.5. La pregunta es ¿cuántos años me demoro? O sea, yo parto del 17%, bajo al 15.5, bajo, quiero llegar a 2. ¿Cuánto me estoy demorando yo para llegar aquí? ¿Se entiende el tipo de pregunta? Sí, profe, sí se entiende. Ahí al final hay que sacar la diferencia y calcular el periodo, ¿no? Exactamente. Entonces, en total, si ustedes se quieren convencer, 17, 15, 15, 15, 5, 14, 12, 5, etcétera, pero no es muy sofisticado, ¿verdad? Entonces, aquí quiero saber cuántos son estos tiempos que me demoro. Entonces, ¿cómo lo puedo ver? Lo puedo ver directamente de esta expresión, ¿ok? Perdón, ¿me permiten aquí cambiar directamente para verlo explícito? Me permiten escribir directamente aquí con la hipótesis, ¿ok? Entonces lo escribo así. PT menos 1 igual esto, ¿ok? Entonces miren, aquí en cada momento puedo perder 1.5 por, aquí dentro la diferencia tiene que ser siempre un solo punto de porcentaje. ¿Cuántos puntos de inflación en total tengo que perder? Tengo que pasar del 17 al 2. ¿Cuántos puntos de porcentaje son? 15. 15. ¿Ok? Entonces tengo que perder en total, lo escribo aquí, lo escribo con otro color, perdón. 15 puntos de porcentaje y cada vez, cada año, cada periodo, ¿cuánto pierdo? ¿Cuánto puedo bajar, decimos? De 1.5 puntos de porcentaje. ¿Cuántos años me demoro? 10. Muy bien, 10 años. ¿Ok? Y si uno no está convencido, lo puede ver, que hacemos todos los steps, yo le podría, o sea, sería estúpido, pero le podría preguntar, ¿cuánto vale la inflación en T más 4? ¿Ok? Entonces esto es T menos 1, T más 1, T más 2, T más 3, T más 4. Voy a ver cuánto vale la inflación en T más 4. ¿Ok? O sea, lo puedo ver bajando cada periodo bajo de 1.5 puntos de porcentaje. Entonces, si en total tengo que perderme 15, bueno, me voy a demorar 10 años. Esto no más. La única pregunta del ejercicio era esta. ¿Cuántos años me demoro? ¿Se entiende? Bajo la hipótesis, por supuesto. Yo le estoy haciendo toda la historia. Que aquí dentro, la paréntesis va a tener siempre que ser máximo. Lo que encontramos aquí es un punto de porcentaje de diferencia entre tasa de empleo, perdón, desempleo y desempleo natural. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, según yo sí. Súper, ya uno está bien. Ahora, entonces repito, no es nada más que este tipo de ejercicio que yo le puedo pedir. Me tiene una curva de Phillips, encontrar en tasa de desempleo natural, cuánto me demoro, o qué pasa, cómo paso de un punto de una inflación a otra, este tipo de preguntas, por lo cual le digo, más allá que sustituir numeritos, no, o sea, no hay nada más que esto, ¿ok?
Pero veamos, por cuanto simple sea, pero igual algo nos sirve. Miren, otra interpretación de la situación. Le dice, ok, hasta ahora la expectativa era esta, pi esperado igual la inflación de ayer. Ahora le dice, considere, el punto B, considere que la expectativa cambian, o sea, tienen otra forma, otra estructura, y la estructura es la siguiente. Uno, ¿cómo se interpreta esta cosa desde el punto de vista económico? O sea, aquí le estoy diciendo que yo formo expectativa mirando al pasado. Si la inflación es más o menos estable y si los salarios no se renegocian cada año, por lo cual, o sea, que la hipótesis, la cosa basic standard que pasa en la mayoría de los países del mundo, no es una hipótesis tan mala la primera, ¿ok? Si estamos en un mundo en el cual, por ejemplo, parte de los salarios, ahora le hago, o sea, hacemos esta hipótesis. Imagínense que en el sector público, del empleo público, los salarios se ajustan automáticamente a la inflación del año en curso. ¿Ok? Entonces, no sé, a mitad del 2020 decimos que la inflación de los primeros 6 meses era X%, automáticamente los salarios, sobre todo el 2020, entonces nominales se van a ajustar, pero solo para el empleo público. Los otros no renegocian sus salarios. Entonces yo esto se podría justificar, esta cosa que yo digo en palabras, se podría justificar diciendo que la expectativa de inflación, de un lado miran al pasado, pero con un peso B, en este caso, por ejemplo, podría decir que tiene un cierto peso el sector público sobre el empleo total, por una cierta proporción B, en realidad la expectativa de inflación se ajustan como más rápida, ¿bien? Aquí la inflación esperada es igual, con una cierta proporción B, a la inflación efectiva. O sea, yo a mitad del 2020 veo ya la inflación, por ejemplo, que podríamos decir del 2020, y ya cambio mi expectativa por 0.25%, por 0.25. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le puedo justificar que el empleo público no es más que un cuarto del empleo total. ¿Se ve un poco la interpretación económica de esta cosa, de esta expresión, y la diferencia con la expresión que teníamos antes? O sea, yo le podría comparar dos países, un país donde B es igual a 0,25 y un país donde B es igual a 0, que me da la expresión, que tengo aquí arriba, ¿ok? Y le digo, ok, por ejemplo, cuando más seguido se renegocian los salarios, mayor es B. Entonces, no sé, si en Noruega se renegocian cada año y en Francia cada 3, le digo que B en Noruega es más alto que en Francia. ¿Se entiende un poco la interpretación en términos de estructura económica de esta simple, entre comillas, representación aquí en un poco en términos de ecuaciones? ¿Se entiende un poco? O sea, un poco, o sea, si se entiende todo sería mejor, pero ¿qué les parece? ¿Se Es que al entiende? final es lo mismo, ¿no? Pero como que le agrega un poco más de complicidad, pero es lo mismo. ¿En qué sentido? Ahora vamos a ver qué cambia. Justamente ahora vamos a ver qué cambia. El mismo no es tan lo mismo, porque de un lado aquí yo te estoy diciendo, parto de la misma curva de Phillips. Mira, miremoslo explícitamente si es el mismo o no es lo mismo. El concepto, la idea es la misma, pero mira el efecto final. Yo tengo la curva de Phillips versión general, ¿ok? Pi igual pi esperado más esto constante menos 1.5 UT. Y esta cuestión hemos dicho que en términos de diferencia en términos de tasas naturales de desempleo, te la puedo escribir como así, UT menos UN, ¿ok? Esta es la versión más general posible que tengo de la curva de Phillips. Después tengo dos hipótesis. En la hipótesis 1, la expectativa miran simplemente al pasado. Esto me implica que la curva de Phillips me dice PT menos
pt menos 1 es igual a menos 1.5 ut menos un. ¿Ok? Esta es la curva de Phillips con la cual hemos trabajado, que hemos visto hasta ahora. Muy bien. Si ahora te pregunto de ayudarme a ver de manera explícita qué cambia en la hipótesis 2. La hipótesis 2 es que P esperado es igual a 0.25 pt y a 0 con peso 0.75 pt menos 1. ¿Qué cambia ahora en la curva de Phillips? A ver si me puedes ayudar tú. ¿Qué forma, qué voy a tener que escribir yo entonces? No sé, al final que hay constante ahora que están multiplicando O sea, los distintos pi. lo que te quiero decir es yo, si esta fuera tu mano, si siquiera yo te comparto la pantalla, pero si esta fuera tu mano, ¿tú qué escribirías? Bueno, pt es igual a pi esperado, pero pi esperado le tiene que escribir toda esta expresión. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, sí. Ok, entonces yo aquí escribo 0.25 pi t más 0.75 pi t menos 1 y después me queda siempre la misma cosa, ¿verdad? Perdón, lo que tengo escrito aquí arriba, menos 1.5 ut menos un. ¿Sí? Sí. Y una vez más, tengo demasiado poco espacio, por lo cual voy a hacer una cosa media desordenada, pero voy a escribir aquí para no cambiar pantalla. Aquí tengo 0.75 pt, ¿verdad? Porque tengo pt y esto me lo llevo a la izquierda, me queda menos 1 menos 0.25, sería 0.75 pt, e igual a 0.75 pi t menos 1, y después tengo siempre menos 1.5 ut menos un. O sea, 0.75 pt menos 1 es igual a menos 1.5 ut menos un. Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo que antes? Esto en realidad lo que va a devenir es pt menos 1 es igual a menos 2. Está escrito mal, ¿eh? Es 1.5 dividido 0.75, entonces menos 2 ut menos un. ¿Se ve la diferencia con antes? Al final la variación es mayor. Eso, ¿no? Así, este caso, en la versión 2, la reacción de la inflación a la tasa de desempleo es mayor. Ok. Ok, entonces estas dos curvas de Phillips, tú la miras y no son la misma. Una tiene, si tú la representas las dos en el espacio, si aquí lo que estamos representando es u, t, y aquí le ponemos la variación directamente, pt menos 1, o sea, por cada t, ¿verdad? La primera curva de Phillips nos dice pt menos 1 es igual a menos 1.5 ut menos un, y la segunda nos dice que pt menos 1 es igual a menos 2 ut menos un, ¿ok? O si lo voy a ir a representar aquí, en este espacio debería siempre acordarme que la curva de Phillips, o sea, aquí ojo la diferencia entre la representación, lo que está escrito aquí, y si yo lo quiero ir a representar, tengo que, en este espacio, voy a representar lo que tenía original, pt menos 1, al principio era k menos 1.5 t ut. ¿Ok? Esta es la versión original, o sea, la versión en la cual no aparece explícitamente un, y aquí esta es la versión original donde no aparece. Entonces, que lo escribimos de esta manera o que se vea la diferencia entre ut y un, lo que les quiero decir es que estas dos curvas de Phillips no son la misma, en el sentido que, como dice justamente no he visto el nombre, cada vez yo tengo que aprenderme las voces, que ya sin cara llega a ser básicamente imposible para mí. No vi el nombre. ¿Quién estaba hablando antes? Que me estaba ayudando con la discusión. Yo. Sí, Matías. Muy bien, Matías. Lo que decía Matías es que justamente ahora, por cualquier variación, si quedo con la misma diferencia de antes, el mismo vínculo que me decía que aquí yo necesito tener un punto de porcentaje, ahora mi
camino de desinflación va a ser más rápido, porque yo voy a pasar del 17%, voy a pasar al 15%, mientras que antes pasaba del 17 al 15,5%. ¿Se acuerdan? O sea, lo que dice Matías, que nos dijo Matías, es que va a ser más rápido, que va a ser más rápida la reacción, o sea, en este caso la desinflación, porque básicamente en términos de pendiente, o sea, esta curva de Phillips tiene una pendiente mayor que esta otra. El alfa, lo que llamamos antes. ¿Se entiende? Y perdón, lo que más que lo voy a reescribir aquí antes de hacer el gráfico. Perdón, no quería confundirlos. Entonces, la otra, o lo escribimos así, que la versión que pone en evidencia UT u UN, la misma cosa, podemos hacer exactamente el mismo discurso cuando en la primera ecuación, la primera versión de Phillips teníamos esto, K menos 1.5 UT, ¿verdad? Porque esta es la primera versión donde tenía la hipótesis que pi esperado era igual a pt menos 1, y puedo hacer exactamente el mismo discurso diciendo, ok, pero ahora esta es la versión, decimos 1, ok, en la versión 2, entonces yo tendré pi esperado, que pero es siempre 0.25 pt más 0.75 pt menos 1 más k menos 1.5 ut. ¿Ok? No, quiero decirle lo que voy a ver seguramente, o sea, si lo escribo así o lo escribo así, exactamente la misma cosa, simplemente que en el ejercicio, como el vínculo me decía que UT menos UN tiene siempre que estar un punto de porcentaje, entonces hemos escrito todo en esta versión, ¿ok? Pero el concepto es exactamente lo mismo. Al cambiar de cómo se forman las expectativas, esto es siempre la expectativa, cambia la curva de Phillips. ¿Se entiende? Entonces, es lo mismo en el sentido que el concepto económico detrás es lo mismo, el resultado final es que tu curva de Phillips va cambiando al cambiar de la hipótesis sobre las expectativas. ¿Se entiende? Pero en todo caso, la parte del ejercicio era esta. La parte del ejercicio era decir, en el primer caso, cuánto me demoro, y le abro de nuevo el texto, ¿ok? Entonces, en el ejercicio le decía, considere que la expectativa ahora está escrita, como hemos visto, cómo cambian su respuesta en A. En la parte A me decía cuánto tiempo me demoro, ¿ok? Entonces, mientras en el caso 1 habíamos visto que necesito perder 15 puntos de porcentaje de la inflación y cada momento pierdo 1.5, ahora tengo que perder siempre los 15 puntos de porcentaje, pero cada vez puedo perder 2. ¿Ok? Entonces, si aquí me demoro 10 años, aquí me demoro 7 años y medio. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, perfecto. Súper. ¿Se entiende? Súper, excelente, excelente. Profe, Sí. yo no caché cómo llegó al 2, me perdí. ¿El 2? ¿Esto? Sí, Sí, perdón. cómo llegó al 2, como que se descontaban como por año. Sí. Era aquí. Entonces, estamos en la hipótesis 2. Se tiene que mirar esta parte aquí abajo. Me puse un poco desordenada. Entonces, la hipótesis 2 era como fórmula expectativa, ¿verdad? Sí, hasta 0,25. esa parte como que caché. Con el Perfecto. cuadrado chico al lado, como que no caché. Perfecto, ok. Ok, entonces, mira, de aquí a aquí me está diciendo solo PT, me estoy llevando a la izquierda el igual, entonces 1 menos 0,25 PT, que sería solo 0,75 PT, y 0,75 me queda siempre de PT menos 1, y aquí está escrito igual, 1 menos 5, 1.5 UT menos N, ¿ok? Y entonces ahora estoy mirando que si me llevo el coso a la izquierda, este término a la izquierda del igual, tengo 0,75 que multiplica pt menos 1. Y entonces, si divido a la derecha del igual, 1.5 dividido por 0,75, el 2. Ya, De allá sale el 2. Ya, acá. Perfecto. No, perdón, aquí no sé si lo estoy borrando, perdón. Ok, entonces, esto es 2 que venía de este, simplemente.
Resultado, o sea, ¿cómo se dice? Consideraciones económicas. Mayor, en este caso, este coeficiente aquí enfrente, me está diciendo que la inflación reacciona más rápidamente a la diferencia entre UT y UN. Entonces, en este caso, estaba haciendo un camino de desinflación, voy a hacerlo más rápido. Si yo estoy en una situación en la cual me se está acelerando la inflación, o sea, la inflación empieza a subir, va a subir más rápidamente, o sea, voy más rápidamente los dos lados, para arriba o por abajo. Y sí, perdón, la última cosa que le quería mostrar es, entonces, si yo lo quiero graficar, porque no era evidente cómo graficarlo, si yo esta cosa la quiero graficar en el espacio, que espacio normalmente se usa UT, y aquí podría ser OPT, o en este caso la diferencia de la tasa de variación, ¿ok? Entonces, en este caso lo vemos explícito. De nuevo, yo tengo PT menos 1, todo multiplicado por 0.75 igual K menos 1.5 UT. ¿Ok? Entonces, si yo esto lo escribo así, ¿ok? Con respecto a la primera curva de Phillips, esta curva de Phillips es más pendiente y se me movió la intercepta también, ¿ok? Si esta es la curva de Phillips número 2 y la curva de Phillips número 1 era, esta entonces es la versión, no sé si se entiende lo que es, si estamos ok, quizá estoy repitiendo mucho y ya está claro. Esta es la versión con la expectativa nuevas, la versión original era PT menos 1 es igual a K menos 1.5 UT. O sea, si yo le pregunto qué cambió en este caso, bueno, cambiaron pendiente e intercepta. O sea, intercepta y pendiente. ¿Sí? La primera, por ejemplo, o sea, la primera era la más plana y después vamos a tener una situación así. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo con esto? Era solo para mostrarle que decir que esta curva de Phillips está cambiando en el tiempo, es más plana, qué le pasa, etcétera, ya con la simple hipótesis, ya lo veo simplemente al cambiar la hipótesis sobre cómo se están representando las expectativas. Esta era mi conclusión para ponerle en relación este pequeño y relativamente banal, si quieren, ejercicio, con cosas un poco más bla, 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 que van a leer, que tienen en la lectura el artículo del The Economist, que tienen que habíamos visto también en clase con la cosa de la curva de Phillips que se va moviendo. Le puedo mostrar infinito varios otros estudios recientes, por ejemplo, aquí lo tenía abierto en el browser, un paper del junio del 2019, o sea, hace un año y medio, ¿ok? Que le dice, hemos hecho varias estimaciones, y miren qué le muestra aquí. Este le está mostrando exactamente la versión de la curva de Phillips que acabamos de ver al principio. Aquí tienen abajo en el eje de la abscissa Unemployment Gap, que sería UT-N. ¿Ok? Y aquí tienen la tasa la variación en la tasa de inflación. Es exactamente lo que estamos mostrando nosotros. Y le dice, al mirar si las tres rectas, que son tres rectas de regresiones, que cambian según las décadas, o sea, más que décadas. Si yo uso año de los 60 al 80, después llego al 99 y después de los últimos 20 años, la curva de Phillips de los últimos 20 años, o sea, es básicamente plana. ¿Se ve? ¿Lo ven? Me dicen que si ven que esto
son la versión datos del mismo discurso que estamos viendo nosotros en nuestro pequeño aquí ejercicio. Ahora, ustedes me podrían preguntar, lo que está pasando es que está cambiando la expectativa. Una parte de la interpretación es esta, que cambiaron las expectativas. Y también otras cosas. Entonces, no le estoy diciendo que todo esto, todo se resume con este pequeño ejercicio. Por supuesto, no, la realidad es más compleja, pero ya algo de esto nos ayuda a capturar. ¿Cómo vamos? Aquí abajo que... Al final, profe, cuando cambian las expectativas, los resultados varían, ¿no? Sí, Eso, seguramente cambian. Cuando cambian las expectativas ya te va a cambiar de forma la curva de Phillips. O sea, se va a mover, o sea, va a cambiar la relación, que sea en términos de pendiente, intercepta, o sea, lo que normalmente se dice que es más plana, es la parte más importante, es decir, es más plana, o sea, tienes cambio en la tasa de desempleo y muy poco reflejo sobre la tasa de inflación. Entonces, sí, la conclusión es la que dices tú. Desde que cambio la expectativa, seguramente esto me va a afectar la curva de Phillips. Yo lo que les quiero decir es que no es que solo esto, hay otros cambios, ¿ok? Que pueden hacer, y miren, una interpretación que también podríamos ver bastante fácilmente. Si yo le digo que la curva de Phillips entonces esta, PT igual a pi esperado, ¿verdad? Perdón. Menos alfa UT más la parte institucional, ¿verdad? M margen más Z. Una cosa que seguramente le va a afectar es cómo se forman esta expectativa. Pero miren este alfa. Este alfa, ¿de dónde venía? Venía de la hipótesis que hemos hecho sobre la función f de u z, ¿verdad? Miércoles. He tocado el coso para salir de la cuestión, sorry. 1 menos alfa ut más z. Esta es la hipótesis que hemos hecho. Y este f era el f de la función que me decía cómo se forman los salarios. Entonces yo le podría venir a decir que a causa de los cambios tecnológicos que hacen que antes, no sé, el 30% del empleo era en la industria manufacturera donde todo está sindicalizado y después, esto en los años, qué sé yo, 60, hoy en día el empleo en la manufactura es poco y el resto somos gig economy, o sea, gente que trabaja tipo freelance, independiente, etc. Yo esto le podría representar diciendo que F pasó de esta expresión donde, por ejemplo, tenía alfa 1 con otra F, entonces esta era, por ejemplo, F1, que, qué sé yo, funcionaba bien en los años 60, y ahora le digo que hoy en día tenemos 1 menos alfa 2 UT más Z, estamos en los años 2000, o sea, 2000, chao, 2000. 2000, la década, decimos, no sé, lo llamamos así, 2010, desde el 2010 hasta hoy, y le digo que alfa 2 es diferente que alfa 1, por ejemplo, por razones de cambio estructural de la economía, ¿se entiende? No es solamente, la curva de Phillips cambia no solamente por la expectativa, pueden cambiar otras cosas, o le puedo, ¿se entiende? Le podría contar otra historia, y yo en el ejercicio quiero decirle, o esto es para decirle que la realidad, lo que le intenta explicar la lectura, es que probablemente está pasando todo al mismo tiempo. Cambiaron la expectativa de los años 70 a hoy, por cómo se forman, por cómo cambiaron el rol del Banco Central. Probablemente por la estructura de la economía cambió alfa, y también es posible que por razones de reformas institucionales cambió un MZ. Dice, todo cambia, claro, todo cambia. Pero esto es para decirle cómo interpretamos la realidad económica. Obvio que en el caso de los ejercicios, para nosotros tenemos que hacer cosas simples porque si no nos enredamos. Entonces, un ejercicio podría ser sobre cambiar el pi esperado. Otro le podría decir, mire, si alfa valía 1 y ahora alfa vale 2, ¿qué pasa? Bla, bla, bla. ¿Se entiende? O sea, nosotros en términos pedagógicos intentamos de simplificar la realidad, pero la evolución económica afectan, son cosas diferentes. Aquí dentro seguramente juega el rol de los bancos centrales, cómo cambiaron en los últimos 20, 30 años. Aquí dentro son más bien, como hemos dicho, cosas de instituciones
instituciones del mercado laboral, M, nivel de competencia, otro tipo de instituciones, antitrust, etc. Pero, o sea, se ve que aquí dentro entran varias cosas. se ve un poco, o sea, se ve la cuestión. En ejercicio, yo en términos del control, de nuevo, para aterrizar las cosas, típicamente les voy a hacer preguntas de este tipo. Primero, se hipoticen que las expectativas se forman así. Ahora pasamos a otra forma de expectativas. ¿Qué cambia? ¿Cómo lo represento? ¿Me demoro más o me demoro menos a hacer desinflación? Este tipo de preguntas. No se asusten, no vamos a cambiar todo al mismo tiempo, porque si no, repito, uno se enreda. Pedagógicamente no es una muy buena idea, pero para que ustedes sepan. A ver si tengo la última cosa que mostrarle aquí. ¿Me ven si contestamos juntos a esta última pregunta? Aquí, justo para terminar con la magia de la expectativa. Entonces, aquí le dice, retomen ¿cómo se dice? La curva de Phillips original, o sea, cambiemos de nuevo la hipótesis sobre la expectativa. Entonces, esta es la versión siempre que vale siempre de la curva de Phillips, ¿ok? Escrita así o escrita con la tasa natural de desempleo, o sea, da exactamente lo mismo. Y ahora me dice, suponga que a un cierto momento los agentes cambian sus expectativas y ¿qué expectativas tienen? Le creen al Banco Central y piensan que para T más 3 voy a tener exactamente la tasa de inflación que el objetivo del Banco Central. ¿Se entiende lo que estaba, la diferencia con respecto a antes? O sea, esta es la curva en su versión original, que puedo también escribir de manera completamente, o sea, equivalente, escribirla así. ¿Ok? Después teníamos la hipótesis 1, era que pi esperado era igual a pi menos 1. La hipótesis 2 es que tenía pi esperado que se formaba como 0,25 por pi más 0,75 por pi menos 1. Y ahora tenemos la hipótesis 3, la mejor del punto de vista del Banco Central, porque me dice, pasaron 3 periodos, ¿ok? Entonces, si usamos, por ejemplo, la parte del ejercicio, o sea, ¿se acuerdan lo que habíamos visto al principio? Yo tenía, en T-1 tenía 17%, bajaba al 15.5%, y después pasaba al 14%. Esto sí estaba hablando de la parte número 1 del ejercicio que estamos haciendo. Y a un cierto momento le digo, ok, esto estaba en T-1, T más 1, T más 2. Ahora lo que pasa es que en T más 3, ustedes van a tener una expectativa exactamente igual al 2% en T más 3. ¿Qué pasa? ¿Cuánto va a valer la tasa de desempleo? La definición misma. ¿Se entiende la pregunta? La tasa de desempleo es el UT, ¿cierto? Exacto, la tasa de desempleo efectiva y es el UT. El UN es lo que habíamos visto antes, que UN era en términos de lo que es que uno obtiene cuando estoy en el mediano plazo, o sea, el concepto de mediano plazo, PT igual pi esperado. Pi esperado es igual a PT, perdón, esta es la definición de tasa de desempleo de mediano plazo, ¿ok? Entonces, lo que me estás diciendo aquí es que yo antes tenía, o sea, la primera, cómo formaba la expectativa, el primer caso, segundo caso, y aquí que está escrito malísimo, era el último parte del ejercicio. Me dice, a un cierto momento los agentes le creen, deciden, ve que el Banco Central puede llegar a tener esta inflación al objetivo, que era el 2%, ¿ok? Entonces, lo que me dice es que si las expectativas son, si yo a este momento me puedo permitir de llegar a tener una inflación efectiva igual
a la inflación esperada. O sea, si la gente me cree a lo que yo le estoy diciendo que quiero llegar al 2%, o sea, a un cierto momento ellos me creen, yo puedo llegar al 2%. Aquí voy a tener escrito siempre la misma cosa. Aquí voy a tener escrito pi t más 3, ¿ok? Menos pi esperado, pero déjeme escribir directamente aquí 2%, ¿ok? Entonces me está diciendo, yo puedo saltar a tener pi t más 3 igual al 2%, porque esto me diría que aquí a la derecha me quedo con 1 menos ut menos un. O sea, si yo esto lo hago, o salto directamente al 2%, puesto que la gente, porque la gente me está creyendo, yo aquí voy a tener 2 menos 2, o sea, 0. Esto me implica que estoy bien, o sea, con una tasa de desempleo igual al, perdón, T más 3, me escribí mal. O sea, yo le quiero decir, el constraint del Banco Central era que cada momento la tasa de desempleo no podía ser más alta de la tasa natural de un punto de porcentaje. Y esto, cuánto rápido podía bajar del 17 al 2, dependía básicamente de aquí cómo se estaban formando las expectativas. Si a un cierto momento la gente salta, las expectativas saltan al nivel que yo quiero obtener, que sería el 2% de la inflación, yo me puedo permitir, Banco Central, de obtener una inflación efectiva del 2% y no tenemos que sufrir ninguna tasa de desempleo mayor de la natural, porque para que esto haga cero a izquierda es igual. Yo estoy viendo que UT efectivamente es igual a UN. O sea, aquí le está diciendo, es un poco extremo, porque por supuesto que la gente, decir que antes me formaba la expectativa así y después salto al 2%, no es que tenga mucho, se entiende, un poco irrealista, pero el mensaje es, más la expectativa, más la gente le cree al Banco Central, más rápido, más fácil es la pega del Banco Central. ¿Se entiende? Lo vamos a ver mucho mejor y mucho más, con más detalle después del control, con otro contenido, cuando vamos a ver más del Banco Central. Pero ya aquí se ve. Miren, ¿yo cuánto me demoro? Me demoro harto tiempo porque la expectativa de la gente, cómo se la forman. Si en cierto momento la gente me cree, yo puedo tener PT igual pi esperado, con costo en términos de tasa de desempleo, costo en términos de la diferencia de UT con respecto a ON es 0, ¿ok? Porque cuando cuando pi esperado es igual a pi, es que UT es igual a ON. ¿Se entiende? Si todo el mundo siempre le creyera completamente y perfectamente al Banco Central, la pega sería muy fácil. ¿La gente le cree al Banco Central? ¿Ustedes qué piensan? ¿El Banco Central de Chile es creíble, sí o no? ¿Tiene credibilidad? Con esto cierro, era solo para decirle, el Banco Central hace lo que se llama una encuesta de expectativas. Le pregunta a un cierto número de personas, ¿cuánto piensa que va a ser usted la inflación? ¿Cuándo? En este mes, en el próximo mes, en 11 meses, decimos que una variación es sobre un año, sobre 2 años y básicamente sobre 3 años. El objetivo oficial del Banco Central es 3% de inflación, ¿ok? Entonces aquí le dice, cuando preguntan a varios agentes económicos, que pueden ser profesionales tipo del mercado financiero, profesores universitarios, economistas varios que trabajan en diferentes organizaciones, o sea, son 50 personas aquí, bancos comerciales, por supuesto, etc. En el mediano plazo, o sea, ¿cómo se dice? Si uno mira la mediana de la respuesta, en términos de variaciones sobre los 2 años, están perfectamente alineados. O sea, si yo miro esto, le digo, ok, el Banco Central por ahora, los agentes para los 2 años le creen. En un año, no es exactamente lo que ellos dicen que van a tener que hacer, ¿ok? Pero no está lejos.
No, esto era para aterrizar un poco toda la cuestión de expectativa. Dice que miércoles son la expectativa en términos, ¿cuánto vale pi esperado hoy en Chile? Bueno, pueden ir a ver más o menos, o sea, una medida, por supuesto, una encuesta en directa, pero puedo ver cuánto vale pi esperado en Chile hoy. Me lo dice, o sea, es el Banco Central que lo pregunta a los agentes. ¿Se entiende? Oh, estoy atrasada de 5 minutos. ¿Cómo vamos? ¿Alguna cosa que no se entendió? No sé. Se entendió todo. Excelente, Sebastián, me da un gran alivio. Ok. Perfecto. Yo les dejo, ojos. Perfecto, súper perfecto. Muy bien. Si les salen dudas, me escriben. Ok, de aquí a pasado mañana, si les salen dudas, ven si se dan cuenta de algo, ven algún ejercicio, la pauta, la lectura, qué sé yo, me escriben. Ok. Si no, les deseo suerte, buena suerte, no sé cómo se dice, Rocket, el control del jueves. Repito una vez más, ya esto es un poco enredado, van a hacer ejercicio más bien de este tipo. Tenemos la curva de Phillips, la expectativa así, asá, qué pasa, cuánto me demoro, o voy a tener que pensar a otra cosa que sea un poquito más, que no sea exactamente lo mismo, pero este tipo de cosas nomás. El resto, como les decía, definiciones. Bueno, y las saludo entonces. De nuevo, suerte, o sea, que les vaya muy bien al Chao, control. profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao. Le subo esta cosa, ¿eh? Chao. Chao, profe. Chao.